Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, Moisés proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Abusando de la paciencia de Dios es el título para este sermón evangelístico en esta tarde. Abusando de la paciencia de Dios. Los filósofos, como Aristóteles, definen la paciencia como una virtud del hombre que consiste en saber sufrir y tolerar las adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Eso dicen los filósofos. Y aunque difiero en gran parte de lo que estos pensadores han expresado acerca de la paciencia, más bien me uno a las palabras de Juan Calvino al cuestionar estas ideas que se alejan de la verdadera esencia de esta virtud. Dijo Calvino, la paciencia de los creyentes no se asemeja a la dureza insensible que los filósofos estoicos promueven, sino que se caracteriza por la dulzura con la cual nos sometemos voluntariamente a la voluntad de Dios. Es el sabor de su bondad y su amor paternal lo que hace agradable todas las cosas para nosotros. Por otro lado, queridos amigos y hermanos, creo que debemos resaltar lo opuesto de la paciencia, que es la impaciencia, evidentemente. Y esta no es más la impaciencia que una manifestación de nuestro pecado inherente. La impaciencia se manifiesta constantemente en el deseo de obtener las cosas de inmediato. ¿Es así o no es así? Lo quiero ya, es el lema del impaciente. Como seres humanos pecadores, todos experimentamos de esto, de esta actitud pecaminosa, de la impaciencia, y lo manifestamos en los diferentes aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, no podemos esperar hasta mañana para querer hacer algo que puede esperar. No podemos esperar a llegar a casa o encontrarnos con alguien, como sucede muy a menudo. Sentimos la urgencia de resolver todo de inmediato, actuando impulsivamente para liberarnos de la ansiedad. Y siguiendo ese razonamiento, mis queridos amigos, es posible que muchos de ustedes, muchos de los que están aquí, ya estén deseando que los 30 minutos de reflexión evangelística pasen rápidamente para poder regresar a casa, terminar las tareas pendientes para el día siguiente o, en el peor de los casos, dejar este lugar para continuar con las actividades que le alejan del Dios que les llama hoy pacientemente a que crean en Cristo y en su Evangelio. El punto central de mi reflexión en esta tarde, mis queridos amigos y hermanos, no se centrará en el concepto terrenal de la paciencia, ni tampoco en explorar todos los pensamientos de los filósofos, porque en verdad nosotros contamos, como siempre decimos, con las escrituras, la palabra de Dios, las cuales nos hablan ampliamente de que la paciencia es una virtud, es el fruto o hace parte del fruto del Espíritu Santo en el creyente que ha confiado en ese Dios de la paciencia. Lo que deseo reflexionar es sobre cómo aquellos que aún no han depositado su confianza en Cristo pueden reconocer la necesidad de perdón por sus pecados y la consolación que solo pueden encontrar en el Dios de la paciencia. Así que es fundamental que comprendan que su impaciencia, queridos amigos, no es más que el resultado de poner su esperanza en las cosas efímeras, pasajeras de este mundo. Por eso son impacientes. Y no es más que tener una esperanza fallida, porque lo único que están haciendo es demostrar que se quieren alejar del Dios de la paciencia. Entremos en materia y veamos lo primero que necesitamos comprender.
Y a manera de pregunta, inicio eso primero que necesitamos comprender. Y es por qué les advierto que están abusando de la paciencia de Dios. Así que deben entender lo siguiente para comenzar a responder esa pregunta. ¿Por qué les advierto? ¿O es mi deber advertirles que están abusando de dicha paciencia? Tienen que entender que Dios, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, puso los 10 mandamientos en su mente y corazón, directamente por su propia mano, sin necesidad de medios externos. Esto significa que cuando el Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí, como leíamos ahora, le entregó su santa ley escrita en tablas de piedra. Él estaba dando a entender que esta ley, al ser escrita por su propia mano, obliga para siempre a todos los hombres, a los justificados en Cristo y a los que aún no son justificados en Cristo, a obedecerla. Eso implica hablar de que Dios estaba escribiendo con su propia mano la ley, su ley, en estas tablas de piedra, que de la misma manera lo hizo en la mente y en el corazón del hombre al crearlos a su imagen y semejanza. Esto no solo se refiere a obedecerla por el contenido de esta ley, sino más bien porque tiene la autoridad de Dios, la ley, por ser el creador, quien la entregó. El punto, mis queridos amigos, de esta observación es que a lo largo de toda tu vida, no solamente has sido un ignorante, sino que voluntariamente has transgredido esta ley moral que está grabada en tu mente y en tu corazón. Has vivido en la ignorancia respecto a cómo tu vida refleja una gran falta de respeto hacia aquel que ha colocado esa ley en tu mente y en tu corazón. Esta falta de respeto se manifiesta en esa tendencia de infringir los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos que tal vez sueles conocer. La tendencia de infringirlo a través de palabras, a través de tus pensamientos, a través de tus acciones e incluso a través de tus deseos llenos de concupiscencias. Ciertamente en tu ignorancia hacia esta ley continúas evidentemente demostrando un abuso constante de la paciencia de Dios. Del Dios, repito, que te creó y que por crearte a su imagen y semejanza ha puesto esa ley en tu mente y en tu corazón. Ahora bien, en el mismo sentido, creo que debes saber lo siguiente, querido amigo. Debes saber que el orgullo y la soberbia te han hecho creer erradamente que eres una persona buena comportándote o comparándote con otros. Crees que eres bueno porque quizás ayuda al necesitado. Crees que eres bueno porque no dices palabras obscenas, común y corriente. Crees que eres bueno porque piensas que atiendes a las celebraciones como las del día de hoy para encariñarte con tu madre o qué sé yo, en fin, como por ponerlo en un sentido. Pero la soberbia y el orgullo te hacen creer que eres una buena persona porque te comparas con otros que necesitan de igual manera compararse con la santa y bendita ley de Dios para entonces así poder ver que han sido más bien transgresores, pecadores, de lo que Dios ha dejado en su ley. Así que aunque desconozcas la ley moral de Dios, intentas demostrar rectitud ante los demás para ganar mérito en Él o ante Él, abusando así de su paciencia. La hipocresía, por otro lado, se convierte en tu principal aliada para justificar tus acciones delante de Dios y continuar así abusando de tu paciencia. El orgullo y la soberbia te engañan, creyéndote o haciéndote creer que eres buena persona porque te comparas delante de los demás. Pero la hipocresía también se convierte en tu aliada porque te lleva a justificar tus acciones ante Dios y continuar así, repito, a abusar de su paciencia. Y la hipocresía lo único que hace es, como las otras dos, engañarte a ti mismo,
creyendo que estás bien delante de Dios y que esto eventualmente, obviamente, se desvanecerá cuando tu falsa justicia sea expuesta ante su santidad, rectitud y justicia. Pero también debo decirte, querido amigo, que al igual que el pueblo de Israel en el desierto, usted, un hombre que está sin Cristo, es obstinado, es rebelde, a pesar de que del socorro y de la bondad que Dios en su misericordia provee hacia todos los hombres, como leíamos en el Salmo 145. Aunque Dios provee sustento y protección, el hombre persiste en sus malas obras y pensamientos pecaminosos, ignorando al Creador que le dio todo, abusando así también de su paciencia. ¿Ves por qué, querido amigo, has estado abusando de la paciencia, la bondad y la misericordia de Dios? Pero ahora permítanme hablar de ese Dios paciente como segunda medida. Hemos razonado acerca de por qué debo advertirles que están abusando de la paciencia de Dios con algunos argumentos muy sencillos y fáciles de comprender. Ahora, permítanme resaltar un poco más acerca de esa virtud, o más bien acerca de esa excelencia en Dios como segunda medida. Él es lento para la ira, como Él mismo, a través de Moisés, lo dice en nuestro pasaje. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, Moisés, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, longánimo y grande en misericordia y verdad. Así que en este texto vemos el resplandor de su bondad, manifestada en su misericordia, en su piedad y sobre todo en su paciencia hacia sus criaturas. Es sorprendente ver, mis hermanos y amigos, estas palabras llenas de bondad por parte de Dios, en medio de que el contexto es la restauración del pacto con Israel, la segunda dación de la ley escrita en tablas de piedra, como lo podemos leer y como ya sabemos en el relato. Y es sorprendente ver nuevamente estas palabras llenas de bondad y de misericordia por parte de Dios en medio de la restauración del pacto con Israel. Así que permítanme hablarle más sobre este Dios en relación con su paciencia y verán por qué, queridos y estimados amigos, siguen abusando constantemente de ella, de la paciencia de Dios. Se dice que se han escrito muchos y extensos volúmenes acerca de los atributos y excelencia de Dios, pero no tanto como se debería sobre la paciencia de Dios, que también es una excelencia de su carácter divino. No son pocos los que al hablar de sus atributos han pasado por alto comentar sobre la paciencia de Dios como debe ser relevante cuando hablemos de esta excelencia en Dios. Así que la paciencia de Dios es ciertamente una de sus perfecciones divinas, muy a pesar de saber que es un atributo que se nos ha comunicado. Muy a pesar de eso debemos verlo como tal en Dios, una excelencia divina. Tanto así como lo son su sabiduría, su omnipotencia o su santidad. Por lo tanto, es igualmente digna la paciencia de ser estudiada, de ser sopesada, de ser meditada, y evangelísticamente como lo estamos haciendo ahora, y de ser reverenciada como las demás. Lo que quiero expresar es que Dios es genuinamente bueno en su ser y paciente. Y aunque muchos no hacen la distinción que se debería hacer entre su bondad y la paciencia, es importante afirmar que las Escrituras sí lo hacen, como lo muestra este pasaje en particular de Éxodo, al hablar precisamente de ser tardo para la ira, de ser longánimo, de ser pacientísimo. Así que al decir esto, quiero enfatizar que la Biblia enseña la paciencia de Dios como una manifestación clara de su ser, y podemos reconocerla como una revelación en su santa palabra. Un antiguo puritano escribió sobre esta excelencia lo siguiente, y leo para ustedes: es una parte de la bondad y misericordia de Dios, y sin embargo,
¿Quién? La paciencia. Está hablando de la paciencia y sin embargo difiere de ambas. ¿Difiere de qué? De la bondad y la misericordia de Dios. Dios, siendo la bondad más grande, tiene la mayor benignidad. La benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad. Y cuanto mayor la bondad, mayor la benignidad. ¿Quién tan santo como Cristo? ¿Y quién tan manso? La lentitud de Dios para la ira es consecuencia de su misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Salmo 145:8. Difiere de la misericordia la paciencia en la consideración formal del tema. La misericordia concierne a la criatura como miserable, la paciencia como criminal. La misericordia se apiada de la criatura en su miseria. La paciencia sufre el pecado que engendró la miseria y da lugar a más. Cuánta bondad y misericordia, hermanos y amigos, del gran Señor para criaturas muertas en delitos y pecados. Cuánta paciencia podemos ver en el Dios que nos ha soportado, el Dios eterno durante toda nuestra vida, durante toda tu vida te ha soportado. Así que por favor, tómate en serio este sermón y medita en la paciencia del Dios que te ha soportado. En el Dios que, como lo veremos más adelante, no que ha querido infringir toda tu justicia sobre sí, porque sigues vivo. Así que medita en esta tarde conmigo acerca de esta paciencia, de la cual tú, querido amigo, has abusado. Pero les pregunto algo en este momento del sermón con el ánimo de seguir razonando como personas inteligentes, que podemos razonar evidentemente porque el Señor nos ha dado esa facultad. Y para que sigan viendo el punto de por qué han estado abusando de esta magnífica excelencia del Altísimo. La pregunta es, ¿has considerado, querido amigo, alguna vez por qué sigues viviendo en esta tierra? Quizás es una pregunta difícil de responder y hasta de enfrentar debido a la connotación de muerte que implica. Pero como seres pensantes, es probable que en algún momento de nuestras vidas hayamos reflexionado o pensado sobre estas cuestiones. ¿Sobre qué? Sobre por qué sigo vivo en esta vida. ¿Qué es lo que me hace seguir viviendo, por decirlo de alguna manera? Así como razonaban los filósofos. Así que tal vez estés aquí impaciente porque quieres salir corriendo e irte a casa para continuar con tu vida de pecado. O tal vez estés siendo paciente para seguir intentando escucharme para cumplir una cita más. La intención es esta, querido amigo. Solo Dios, en su sabiduría eterna, sabe por qué sigues viviendo. Y a pesar de tu impaciencia o paciencia externa, por estar allí aguantándote, por decirlo de alguna manera, estás aquí. Él sabe por qué sucede eso. Solo Dios lo sabe. La paciencia divina, como nos muestra la Biblia, se define como el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, siendo indulgente con el impío y deteniéndose por tanto tiempo antes de castigarlo. Es ese poder omnipotente de Dios que de alguna u otra forma acciona en su ser divino para detener el castigo que usted y todo pecador se merece por infringir su santa ley. Como leemos en Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira, nuevamente la misma expresión, y grande en poder. Así que esto nos enseña claramente que un hombre pecador y sin Cristo vive una vida llena de ansiedades carnales y pasiones impías. Y esta sería una buena definición de aquellas vidas que están en constante apatía por las cosas espirituales del Señor. El pecado ha corrompido este atributo que también, como decía anteriormente, se nos fue comunicado, se nos fue dado desde el principio de la creación. Y fue así, mis queridos hermanos y amigos, porque en el principio nuestros primeros padres fueron ciertísimamente dotados ¿de qué? De serenidad y paciencia admirable, porque Dios hizo todas las cosas muy buenas, ya lo sabemos, según la narrativa de Génesis. Sin embargo, con la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, el pecado entró en el mundo y corrompió esta gran virtud con todas las demás que teníamos
de ser ¿qué? Lentos para la ira, pacientes, longánimos y grandes en poder. Este poder nos permite descansar en la voluntad de Dios que nos creó si la ejercemos bíblicamente, pero usted, querido amigo, no lo puede ejercer. Podemos evitar discordias entre nosotros mismos y resistir la tentación de ser contaminados por ese pecado. Evitar contiendas, siendo pacientes, tardos para la ira, como lo es nuestro Señor para con nosotros. Pero repito, por nuestro estado pecaminoso, eso se ha arruinado. Así que, debido a nuestra condición de seres corrompidos y dañados por el pecado, esta virtud se ha deteriorado. Sin embargo, querido amigo, el Dios de la paciencia sigue soportando en su propio poder que aún vivas en esta tierra. Es la gran diferencia entre Dios y su criatura. Mientras que la criatura, por su pecado, no puede ser paciente con sus propios afanes y con los afanes de otros, por otro lado, el Dios de la paciencia sigue manifestando dicha paciencia al tenerte con vida. Porque en su poder no ha querido descargar toda la justicia que te mereces de Él por su paciencia. ¿Ves por qué sigues abusando de la paciencia de Dios? Pero permítanme afirmar algo más al respecto. Aunque la paciencia de Dios te beneficie, esta paciencia concierne principalmente a Él. Es decir, Él es paciente para contigo. No te ha castigado porque así lo ha determinado y ejerce su poder sobre el seguir siendo tardo para la ira sobre ti. Pero todo esto lo hace para su propia gloria. Pero entonces, ¿por qué sigues vivo y estás aquí esta tarde? Quizás hemos dado algo de respuesta, pero la respuesta más significativa es la siguiente: porque la paciencia de Dios es la excelencia que le permite soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él posee el poder de la paciencia, así como el de la justicia, como dijo Arthur Pym acerca de este atributo. Es por eso, querido amigo, que sigues vivos. Y no solamente lo ignoras, sino que sigues y persistes en abusar de esa excelencia en Dios. No es que haya pasiones en la naturaleza divina, y hago esta aclaración, sino que Dios, en su sabiduría y voluntad, se complace en actuar con nobleza y sobriedad y con paciencia sublime sobre sus criaturas. Así que, mis queridos amigos, podemos afirmar que Moisés en este texto está apelando precisamente a esta excelencia de Dios para evitar que su pueblo, el pueblo que él estaba liderando, fuese destruido o exterminado debido a su rebelión en esta etapa de la historia de Israel. ¿Es así o no es así? De hecho, ya habían muerto muchísimos de los del pueblo de Israel cuando se les dio por primera vez las tablas, ¿cierto? Que se hicieron el becerro de oro, en fin, conocemos más o menos la historia. Y aún así vemos aquí que Moisés clama y apela a esta excelencia de Dios, de ser tardo para la ira, para que no extermine por completo a este pueblo por su rebelión. Moisés comprendió que la paciencia de Dios es su poder de autocontrol y apeló a eso. Y hoy estoy intentando enseñarte esto para que tú, antes de seguir abusando de esa paciencia, más bien apeles a ella y pidas por misericordia por los pecados que has cometido por abusar de la paciencia de Dios. ¿Seguirás abusando de este atributo en Dios? Así que espero que no, querido amigo. También espero que hayas entendido por qué sigues con vida en esta tierra. Sigues con vida en esta tierra, repito, porque Él es lento para la ira, longánimo, pacientísimo, porque ejerce control sobre sí en su poder para no castigarte como lo mereces.
Otro ejemplo de la paciencia de Dios lo encontramos en las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 9:22, y leemos ahí: ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, noten, soportó con mucha mansedumbre, paciencia, los vasos de ira preparados para muerte? Si Dios castigara inmediatamente a esos vasos reprobados, su poder de autocontrol no sería tan evidente. Pero allí está para demostrarnos la manifestación de su paciencia. Creo, amigo, que con este ejemplo queda más clara la pregunta que nos formulamos anteriormente respecto a por qué sigues con vida. El Dios de la paciencia le llama Pablo en Romanos 15:5, resaltando, repito, ese atributo en Dios, esa excelencia en Él, de la cual, insisto, muchos viven en constante abuso, ignorando que habrá un tiempo en donde vendrán consecuencias. Y pasamos precisamente a compartir algunas de las consecuencias que muchos amigos enfrentarán si continúan abusando de su paciencia. En las Escrituras hemos visto ejemplos de su manifestación en este preciado atributo, ejemplos de paciencia. Pero también podemos observar en las Escrituras cómo Dios trata a los pecadores que persisten en su pecado a lo largo de la historia del mundo, que abusaron de su paciencia, evidentemente. Por ejemplo, Dios manifestó su justicia e ira con los hombres antes del diluvio. Cuando la humanidad estaba completamente degenerada y todos se habían corrompido sus caminos, Dios no los destruyó sin antes advertirles por medio de Noé como pregonero de justicia. Él esperó, posiblemente por muchos años, 120, como podemos leer en Génesis 3, durante los cuales Noé fue el pregonero de justicia. Sin embargo, vemos lo que sucedió después de estas advertencias. 120 años, alrededor de esos años, fue manifiesta la paciencia del Dios de la paciencia a través de su siervo, llamando a los hombres antes del diluvio al arrepentimiento para que le creyesen en la salvación de Noé. Sin embargo, no fue así. Vemos lo que sucedió, el diluvio universal que arrasó con todos los seres humanos menos con Noé y su familia y los animales que subieron al arca. Del mismo modo, más tarde, cuando los gentiles adoraban más a la criatura que al Creador y cometían abominaciones viles, llenando la medida de su iniquidad, en lugar de usar su espada, el Señor, para exterminarlos, Dios permitió que continuaran en sus caminos y les daba lluvias del cielo en tiempos fructíferos. Hechos 14, 16, 17. Eso sucedió en épocas del primer siglo, en donde bajo el Imperio Romano el hombre estaba totalmente encaminado a la idolatría y a no reconocer al Señor como el Dios hecho carne. Evidentemente ese era el contexto de Hechos de los apóstoles. Sin embargo, aparte de toda esa paciencia que Dios tuvo con estas personas de esa época, vemos la destrucción de Roma y de muchos imperios de esa época. Pero podemos ver un ejemplo mucho más trascendental con relación a su paciencia y evidentemente a la ejecución de su justicia. Cuando la iniquidad de Israel explotó, tanto fue que Dios obviamente trajo luego, por allá en el año 70, trajo juicio sobre Israel. Pero antes de todo eso, vemos el ejemplo de paciencia, cómo lo soportó, cómo pudo ver el trato que hubo para con su hijo. Soportó la rebelión que hubo contra su hijo. Dios esperó 40 años antes de enviar a los romanos contra ellos.
y antes de juzgarlos, los aguardó con paciencia. Estoy hablando precisamente del tiempo en que vino el Señor Jesucristo, vivió la vida perfecta, anduvo en esta tierra, pero mientras eso pasaba, Israel, el pueblo del Señor, abusó de la paciencia de Dios. Luego que pasó todo eso, por casi 40 años, en el año 70, después de crucificar al Cristo, en el año 70, por allá alrededor de eso, Israel se vino abajo. Dios permitió que fuese calcinado casi que hasta lo sumo. La paciencia de Dios por un lado y su justicia por el otro. Una advertencia para ti, querido amigo, que vives abusando de este glorioso atributo de Dios. Así que es hora de hablar sobre ese momento de paciencia en la historia de la humanidad. También puedo decirte, querido amigo, que el Dios de la paciencia esperó, por así decirlo, más de 4,000 años para que la simiente prometida desde Edén, en Génesis 3:15, se da la promesa del protoevangelio o de esa simiente que es Cristo. Así que pasó más de 4,000 años para que la simiente prometida desde Génesis 3:15, desde Edén, pasara por diferentes generaciones antes de nacer en un pesebre en la ciudad de Belén. Dios había sido paciente y tardo para la ira, mostrando gran misericordia para cumplir su promesa de enviar a su amado Hijo a este mundo caído y lleno de maldad. Allí también vemos manifiesto la paciencia de Dios. Llamó a los hombres a través de los profetas para que creyesen en esta simiente prometida. ¿Y qué hicieron muchos? Le dieron la espalda a los profetas, asesinaron a muchos profetas, abusaron de la paciencia de Dios y no creyeron en esa promesa. Demostró Dios en su paciencia la condescendencia hacia sus criaturas a pesar de nuestros pecados. Así que por amor a su nombre, a su Hijo y a su pueblo escogido, envió pacientemente y esperó más bien pacientemente para enviar a su Hijo. Hace más de 2,000 años, su amado Hijo nació de una virgen, cumpliendo una profecía. Noten el querer establecer por parte mía el tema de los años, para que sopesemos un poco el tema de la paciencia de la cual venimos hablando. Así que hace más de 2,000 años, su amado Hijo nació de una virgen, cumpliendo una profecía de más de 400 años. Dios lo envió para ejecutar el plan trazado desde la eternidad pasada con suma paciencia y perfección. Cristo vivió pacientemente durante aproximadamente 33 años, cumpliendo la ley de su Padre, la misma ley que has transgredido toda tu vida, querido amigo, abusando de la paciencia de el Creador. Cristo severamente fue castigado por la impaciencia de los hombres, crucificado y esperó pacientemente por más de 6 horas en una cruz, allí en el madero, por amor a su pueblo escogido. Así que en el Calvario, Dios descargó toda su ira sobre su propio Hijo, quien sufrió la ira divina y su justicia perfecta en su cuerpo. Cristo, siendo verdadero hombre y verdadero Dios, el único mediador perfecto y paciente, venció a la muerte, siendo el sustituto perfecto en la cruz, en donde por 6 horas soportó todo el dolor que nosotros en verdad merecemos por abusar de la paciencia de Dios. Después de 3 días, resucitó dando testimonio a más de 500 hermanos que fueron pacientes en esperar la promesa del Mesías que resucitaría gloriosamente para darles esperanza de vida eterna. Amigo, ¿dudas de esta promesa? ¿Seguirás, repito, insisto, en abusar de la paciencia de Dios? Así que Cristo resucitó después de 3 días. El Espíritu le dio vida y se manifestó a los suyos. Y este, querido amigo, es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la paciencia de Dios que puede darte vida y vida en abundancia si crees en Él.
Es el mensaje de la paciencia de Dios para contigo, que vives según tus propias leyes, tus acciones, tu propia manera de ver la vida, desesperadamente por querer destacar quizás en la vida. Vives impacientemente apresurándote a pecar. Y hoy el Dios de la paciencia nuevamente ha puesto sobre la mesa el Evangelio de Cristo para que creas en Él y puedas ponerte a cuenta con el Dios de la paciencia. Este mensaje se predica pacientemente en cada púlpito verdaderamente evangélico, llamando a todo pecador al arrepentimiento. Y tú, querido amigo, que te has visto expuesto una vez a este mensaje, te llamo a que vengas delante del Señor con un corazón contrito y humillado al cual Él no rechaza. Si hoy tú vienes humillado, arrepentido por tu impaciencia que te lleva a cometer más y más pecado y a confiar en Cristo, te digo hoy que el Dios de la paciencia en su Evangelio promete vida eterna en Cristo si vienes arrepentido y humillado a Él. Ningún predicador del Evangelio puede prometer, aparte de la vida eterna, otra cosa. Y por eso lo hacemos con certeza. Porque el Dios de la paciencia una vez más está aquí, llamándote al arrepentimiento para vida eterna en la persona de Cristo. Qué maravillosa es la paciencia de Dios para con el mundo de hoy, pero el mundo insiste en abusar de dicha paciencia. ¿Por qué entonces, querido amigo, te tardas para ir corriendo a la cruz del Calvario? Medita pues en esta breve reflexión acerca de la paciencia de Dios y no sigas abusando de la paciencia del Señor. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.